Muy buenas a todos, vosotros lo habéis decidido. Hace unos días os preguntaba a través de la pestaña de comunidad cuál queríais que fuera el próximo vídeo dedicado a teléfonos móviles, si el revelado en blanco y negro desde el Lightroom Mobile, que ya tengo de hecho varios ejemplos preparados para compartir con vosotros, o bien explicaros cómo hice la panorámica que tenéis en pantalla con el teléfono móvil, en mi caso con el S23 Ultra. Por muy poco, pero la votación dio ganadora a la foto panorámica, así que eso vamos a ver en este vídeo, cuál fue el proceso que seguí para poder obtener esa imagen final, pero no os preocupéis que en el siguiente vídeo será uno de esos procesados en blanco y negro hecho íntegramente en el teléfono y en unos pocos pasos además. Por cierto que lo que vais a ver hoy lo podéis replicar por supuesto con cualquier teléfono que os permita realizar fotografías en modo manual, a ser posible en RAW, lo cual a día de hoy son ya la mayor parte de los dispositivos. Y si queréis practicar con mis propias fotos también os lo pongo fácil porque os voy a dejar en la descripción del vídeo los 4 archivos RAW originales que forman esta panorámica de Toledo. Y antes de empezar, y por si no me conoces, mi nombre es Iván Ferrero, soy un fotógrafo especializado en paisaje y arquitectura, y en estas semanas pasadas he empezado también a crear contenido dedicado específicamente para teléfonos móviles. Así que si quieres aprender conmigo y de forma totalmente gratuita, ya sabes, dale al botón de suscribirte que no te vas a arrepentir. En fin, dicho todo esto, vamos a empezar explicando lo que necesitáis saber para poder hacer una panorámica como la que tenéis ahora mismo en pantalla. Lo primero de todo, si lo que buscáis es la máxima calidad, el modo panorámica que suelen traer integrado los teléfonos móviles, desterradlo completamente, viene bien para alguna foto que sea espontánea, que a lo mejor queráis compartir con amigos o algo así, algo rápido, pero si buscáis calidad de verdad, esos modos no funcionan bien, ni en cuanto al control de la exposición, ni en la calidad, ya que el archivo suele ser un JPG lo que nos da, ni tampoco en la fusión de la panorámica que no nos permite elegir ningún tipo de proyección. Eso sí, si utilizáis ese modo automático, al menos tratad de hacer lo siguiente: bloquead la exposición si el teléfono os lo permite, pinchando en la pantalla para que no vaya cambiando la luz entre las tomas. Es algo muy importante y cuando vayáis girando, hacedlo tranquilos, sujetando el teléfono con las dos manos en una posición estable y de forma perfectamente lineal, nada de ir haciendo escalones arriba y abajo. Tratad también de ir girando sobre vosotros mismos como si el teléfono estuviera de hecho sobre un trípode en vez de andar moviendo los brazos a lo loco. Para la fotografía que veis en pantalla hice en definitiva lo que os acabo de comentar, utilizar controles manuales para realizar las 4 tomas que componen la panorámica y asegurarme también de hacer el giro correctamente entre cada una de ellas, solapando también lo necesario. Vamos a explicarlo paso a paso para que no os quede ninguna duda. Punto número 1. ¿Cómo hacer las fotos y el giro? En este caso hablamos de una imagen diurna, por lo que podría haberla hecho a mano, ya que había suficiente luz. Sin embargo, si os es posible y aunque no haga falta una larga exposición, usad, si tenéis a mano, algún tipo de trípode que os permita poner el teléfono completamente estable, con un soporte, por supuesto, para teléfonos que sea adecuado y que además nos permita lógicamente realizar ese paneo horizontal. Como soporte, pronto compartiré con vosotros un vídeo sobre el que yo uso el Ulanzi Ironman 3 y las diferencias con el 4. Si buscáis un soporte para teléfonos móviles, no miréis más, cualquiera de estos dos es sencillamente perfecto. Abajo os dejo los enlaces por si os interesa. Para hacer una panorámica con este formato final o horizontal, lo mejor es que las fotos las hagamos en vertical. Vamos a tener más margen por arriba y por abajo para luego poder unir bien la panorámica. A la hora de hacer las fotografías, aseguraos de que solapáis al menos una tercera parte entre tomas. Tomad un punto visual de referencia en cada foto y cuando vayáis a hacer el giro, usadlo para saber cuánto estáis solapando. No hace falta precisión de cirujano, solamente asegurarnos de que estamos solapando lo suficiente. Y respecto al modo de girar el teléfono sobre el trípode o soporte, muy importante, aseguraos siempre de que ese giro se hace de forma nivelada, es decir, que el teléfono no vaya haciendo un arco al girar. En mi caso, en este vídeo, yo tuve la suerte de usar el material que ya tengo de mis cámaras, un buen trípode y además una base niveladora que me permite que aunque el teléfono lo ponga inclinado, el giro se haga sobre una superficie perfectamente horizontal.
Pero como la mayor parte de vosotros que solo queráis hacer foto con el móvil, no creo que vayáis a tener y a lo mejor tampoco querer comprar una base niveladora, como mínimo tratad de hacer eso, al menos eso, dejar el teléfono bien nivelado y también el trípode sobre el que se hace el giro, para que cuando vayamos rotando todas las fotografías salgan bien niveladas. Si no lo hacéis, acabaréis con un resultado en el cual habrá escalones en la parte superior e inferior y tendréis que recortar mucho después y enderezar todo. Sobre todo esto de por qué es necesario hacer las fotos de una forma u otra, nivelar correctamente, utilizar una base niveladora, os hice un vídeo hace años que os lo explica todo con muchísima claridad y que os lo dejo arriba en la tarjetita por si este tema de panorámicas os interesa, os aseguro que es algo completamente apasionante. Punto número 2. Usad un modo de exposición manual y trabajad en RAW. En este caso, en el S23 podría valeros perfectamente el modo Pro normal o el Expert RAW, del cual os hice el tutorial completo. Lo importante es que nos aseguremos de que todas las tomas se realicen con la misma exposición, ya que si dejáis que sea la cámara la que calcule la luz automáticamente, es decir, un modo automático, puede pasar que cuando hacéis una panorámica amplia, si llegáis a una zona brillante, el teléfono bajará la exposición y cuando giréis a otro lado y vayáis a una zona que es más oscura, lo que va a hacer el teléfono es subir la exposición y al final, cuando queráis fusionar todo con esas fotografías, el resultado final va a ser un desastre, una panorámica que va a estar completamente desequilibrada entre las tomas. El proceso es muy sencillo, si podéis, escoged el formato RAW, poned el ISO en el mínimo posible, 50 o 100, lo más bajo que podáis, y buscad una exposición equilibrada jugando con la velocidad de disparo, que según vuestro teléfono pondrá speed, velocidad, obturación o algo similar. Balance blanco, si utilizáis el RAW, lo podéis ajustar luego, pero si lo fijáis desde un principio, perfecto. Si no lo hacéis, en el revelado tendréis que definir manualmente el mismo balance en todas las tomas para que no haya diferencias entre ellas. Os recomiendo también poner un retardo de tal forma que cuando toquéis el móvil para hacer la foto haya una demora antes de que se realice la fotografía. Así dais tiempo a que el terminal se estabilice. En el caso del S23 podría haber utilizado por supuesto el S Pen, pero no me gusta mucho esta opción, ya que cuando vamos a hacer unas cuantas fotos y vas con prisa es fácil, y ya me ha pasado que alguna vez no pulsas bien una fotografía y no haces esa foto, y completamente ahí lo que has hecho ha sido arruinar la panorámica, así que yo prefiero el método clásico, retardo de 2 o 5 segundos y ver cómo el tiempo atrás comienza a correr en la pantalla. Por cierto que en este caso yo en cada una de esas tomas hice además 3 fotos con diferentes exposiciones, con la idea luego de poder montar un HDR si luego la fotografía que tenía, por ejemplo, las altas luces bien controlada, se quedaba algo corta y no obtenía una buena calidad al levantar las sombras. Así que por si acaso en todas esas tomas hice 3 fotos, un bracketing manual en cada caso, si bien finalmente, como vais a ver, me bastó con las exposiciones oscuras realizadas a 1.125, no haciendo falta generar ningún HDR. Aquí cabe destacar que estaría bien que Samsung, que les he dejado un par de mensajes con sugerencias, pero que la verdad pues no me han hecho ningún caso, habilitaran una opción para poder hacer un bracketing de forma automática, como por ejemplo es posible en casi cualquier cámara, que te vas a los ajustes de variación, configuras un retardo, por ejemplo, de 2 segundos, y luego ya tú pulsas el disparo y la cámara va a realizar varias fotografías con diferentes exposiciones, tal y como tú hayas configurado eso en las opciones de disparo. Esto es muy cómodo, no solo porque lo haces todo mucho más rápido, sino porque además te aseguras de que todos esos ahorquillados de cada fotografía se hacen con los mismos valores. Si no, puede pasarte que, como en este caso me ocurrió a mí, alguno puede ser ligeramente diferente. 2 de las fotos intermedias las tomé a 1.45 y las otras 2 por error a 1.50. Y ya solo nos quedaría unir las fotos de la panorámica. En este caso es una operación que tenemos que hacer sí o sí con un ordenador de escritorio. Lo más fácil y sencillo es utilizar Lightroom. Yo personalmente para mis fotos utilizo PTGui, pero es un programa mucho más avanzado, así que si queréis algo sencillo, Lightroom os funciona perfectamente. Si habéis tomado, eso sí, las fotos correctamente, tal y como os acabo de explicar, simplemente unimos las fotos de la exposición que seleccionemos. Yo escogí las 4 realizadas a 1.125, clic derecho y fusionar como panorámica.
En el siguiente menú escogemos qué proyección queremos de las tres que nos propone Lightroom. Normalmente seleccionaremos la primera o la segunda y finalmente podemos utilizar el deslizador inferior para corregir algo el encuadre de la panorámica y aceptaremos. Al cabo de unos instantes tendremos un precioso archivo DNG generado con toda la panorámica para que podamos comenzar con el procesado en el programa que deseemos. En este vídeo sobre eso no me voy a liar, además de que creo que la foto no necesita mucho precisamente, simplemente lo primero, corregir aberración cromática y la distorsión, seleccionando el perfil que en este caso tiene Lightroom para el S23. La verdad que está genial eso. Haría un ajuste general de la exposición para recuperar luces y controlar las sombras, de tal forma que la imagen quede bien equilibrada en cuanto al histograma, tocando un pelín también el balance de blancos o la saturación si lo creemos necesario. Respecto de la saturación, un truquito es ir a la pestaña de calibración y subir generosamente la saturación del primario azul. Esto incrementa la saturación general en diferentes zonas de la escena y suele funcionar bien. Eso sí, suele ser necesario también después irse al mezclador de colores y bajar la saturación específica del canal azul, lo cual compensa un poco esa sobresaturación que se puede producir en los azules al levantar el primario anterior. Ajustaría también el detalle al punto adecuado. Para ello pulsamos la tecla Alt u Option en Mac y movemos el deslizador de máscara, de tal forma que podemos enmascarar en negro esas zonas donde no queremos que se aplique ningún enfoque. Porque en cuanto al enfoque, como el RAW del S23 la verdad es que va un poquito pasado por defecto, lo mejor es bajarlo un poquito a un nivel más moderado para corregir ese sobreenfoque excesivo. Y también añadiría un poquito de reducción de ruido. De esta forma la fotografía yo creo que ya luce de maravilla en cuanto al detalle. Finalmente realizaría unos ajustes zonales con un degradado lineal para el cielo, aplicando algo de reducción de luz y contraste positivo para realzar esas nubes, y también usaría unos filtros radiales, uno para destacar un poco los reflejos en la zona del agua, levantando la exposición y saturando algo, y otro para la zona donde se ubica el resplandor del atardecer, levantando un poquito la luz y aplicando un balance cálido, y finalmente levantando también un poquito la luz en la zona principal alta de la ciudad. Y con esto no creo que la foto necesitara más realmente, simplemente le añadí un poco más de exposición posteriormente y tenemos la foto que podéis ver en pantalla. Una imagen que podría perfectamente imprimir a unos 2 metros de tamaño con una calidad brutal. Por supuesto que podría haber hecho un revelado mucho más avanzado y profundo en Photoshop, pero creo que esta foto realmente no lo necesita. En fin, eso ha sido todo. Como veis, es posible perfectamente obtener una panorámica manual de altísima calidad con un teléfono móvil, como por ejemplo en este caso el S23 Ultra. Pero no olvidéis que esto mismo lo podéis hacer prácticamente con cualquier móvil de gama media o alta de hoy en día, ya que casi todos permiten utilizar controles manuales y también disparar en RAW. Solo es cuestión de saber sacarle partido a esos terminales que tenemos, y para esto estoy aquí yo, para tratar de ayudaros en ello. Y nada más, yo ya me despido. No olvidéis, por supuesto, que vuestro apoyo es necesario para que siga subiendo este tipo de material al canal. Así que no dejéis de poner un comentario, pulgar arriba, dejaos un like y suscribíos si es que aún no lo habéis hecho. Y echad ya de paso un ojo al vídeo que os aparece en la tarjetita, que quizá os interese también. Muchas gracias a todos, cuidaos mucho y nos vemos muy pronto.